¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre el artículo 274, inciso A, B, F y G del Código Penal guatemalteco, el cual se encuentra en el capítulo séptimo, del cual nos habla de los delitos contra el derecho de autor, la propiedad intelectual y los derechos informáticos. En sí nos vamos a enfocar sobre los delitos informáticos del Código 274, el cual en el artículo 274A nos indica lo siguiente. El artículo 174A indica que será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 200.000 quetzales al quien destruya, borrare o cualquier modo inutilizare un registro informático. Artículo 274B, que nos indica lo siguiente. La misma pena del artículo anterior se aplicará a quien altere, borrare, cualquier modo inutilizare las instrucciones o programas que utilizan las computadoras. El artículo 274F nos indica lo siguiente. Se impondrá prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 200 a 200.000 quetzales al quien sin autorización utilizare los registros informáticos de otro ingrese por cualquier medio a su banco de datos o archivos electrónicos. De igual manera, el artículo 274, inciso G, nos indica lo siguiente. Nos habla sobre los programas destructivos y nos dice que será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 200.000 quetzales a quien distribuyere o poseyera en circulación programas de instrucciones destructivas que puedan causar perjuicio a los registros, programas o equipos de computación. Ahora en el siguiente capítulo vamos a hablar sobre los verbos rectores de estos artículos. Iniciamos sobre el artículo 274, inciso A, del cual encontramos el verbo rector, quien destruya, borre e inutilice. Este sería el verbo rector de este artículo y de este inciso. En el artículo 274b encontramos quien altere, borre e inutilice. Es igual que el artículo anterior. En el 274f encontramos el verbo rector al quien se autorice, a quien sin autorización utilice los registros informáticos de otro ingresa a su banco de datos. Ese sería el verbo rector del artículo 274f. Y en el artículo 274g encontramos el verbo rector, lo siguiente: quien distribuya o ponga en circulación programas o instrucciones destructivas. Ese sería el verbo rector del artículo 274g. Y en el capítulo 3 tenemos los casos hipotéticos sobre cada inciso del artículo 274. Para iniciar en el artículo 274A tenemos el siguiente caso hipotético. Luis López trabaja en una empresa y antes de ser despedido ingresa al sistema y elimina la base de datos que conforman todos los archivos de la empresa, provocando la pérdida total de la información contable y comercial de la empresa. Este sería un ejemplo del artículo en mención. Artículo 274b, alteración de los programas. En este caso hipotético vamos a tener a Luis López el modificar sin autorización el software de un centro de inventarios de una empresa, cambiando las instrucciones del programa para que registre cantidades incorrectas, erróneas y cause pérdidas económicas para la empresa. Para el artículo 274f, el siguiente caso hipotético será el siguiente. María, sin permiso, accede al sistema informático de la universidad utilizando la contraseña de un empleado y descarga información personal de los estudiantes para fines privados. Ese sería un caso que se podría tipificar en el artículo 274, inciso F. Por último, en el artículo 274G, en el programas destructivos, el caso hipotético sería el siguiente. Marcos crea un virus informático y lo envía por correo electrónico que al ejecutarse dañe los archivos y el sistema operativo de varias computadoras de una institución privada. Este sería un encuadramiento para este artículo 174, inciso G. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.